Hola, estamos en esta grabación, en esos tiempos difíciles. Queremos que tú mires en esta camiseta algo que el mundo está descuidando con otras realidades, aunque dolorosas en todo el mundo. Las personas están con esta pandemia, este virus, muy asustados. Pero si tú lees acá, 40 días por la vida, y también en esta camiseta, puedes ver que hay cosas importantes y urgentes. Entonces el mundo se puede estar asustado por esta situación de esta pandemia, que muchas personas se sienten cansadas y encerradas en las casas. Pero esta otra realidad que es el suicidio, que es el aborto, que son los asesinatos, las violaciones y otros virus. El hecho de la destrucción, como en la grabación anterior les dije, la destrucción de la naturaleza. Entonces, estamos destruyéndolo todo, aparece un virus y estamos asustados. Hay que reflexionar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es un virus o somos nosotros que les hemos creado esta destrucción? O sea, somos nosotros. Pero vamos a mirar, aunque hay que orar mucho por todas estas situaciones de destrucción masiva, a poblaciones, la corrupción, la injusticia, todo esto, la pobreza, los unos se llevan todo y los otros se llevan nada, todo esto nos tiene que hacer reflexionar y delante de la palabra de Dios. Vamos entonces a mirar la palabra de Dios que nos dice en referencia a una tensión mundial, a una pandemia, a un virus COVID-19. Muy bien, ¿estamos ya bien ubicados en la grabación? Sí, muy bien. Entonces, lo que nos dice todos los gobiernos y las iglesias y todos es, cuídate y cuida. Por eso se anda con las mascarillas, con los gel, con todo esto. Tenemos que cuidar, quedarnos en las casas, sea esa grabación de este momento o de otro momento, porque la palabra de Dios está en el pasado de lo que ha sucedido y en los presentes en los que vivimos. Puede que sea este año que tú veas esta grabación o sea otro año o más años si queda la grabación todavía en el aire. Dice Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu habitación y cierra la puerta. Entra en tu habitación y cierra la puerta. Pues esta realidad nos está llevando, Jesús nos está mostrando que tenemos que centrar en nosotros y orar al Señor con no solo lo que está pasando, sino nuestra vida espiritual. En Isaías 26:20, entra en tu cámara, también habitación, en tu casa, en tu recinto. Cierra, escóndete, para que pase la ira de Dios. Este contexto está en cómo el Señor nos está mostrando a través del profeta y a través de Jesús principalmente que debemos entrar. La habitación, recordemos también como en Éxodo 12:23, nos dice, el Señor no permitirá que entre el ángel exterminador. No permitirá que entre el ángel exterminador. Cuando rociaban con la sangre del cordero los dinteles, que esa era la Pascua. En la Iglesia Católica, que es la única que vemos acerca de eso, que es otro tema que no voy a hablar en este momento, decimos que la sangre de Cristo es la que nos baña. La sangre de Cristo estuvo en la cruz y por todo Jerusalén cuando Jesús fue masacrado. Y lo podemos buscar tranquilamente, la pasión y muerte del Señor y crucifixión. Es la sangre de Cristo y entonces en cada Eucaristía, en cada celebración y culto, nosotros celebramos la muerte del Señor hasta que vuelva por la sangre a través de Mateo 6:35, que es verdadera sangre y verdadera comida, el pan y el vino. Entonces esa es la sangre que nos protege de todo esto. Espiritualmente, puede que nuestro cuerpo sea destruido porque han muerto muchas personas, incluso en esta pandemia han muerto también sacerdotes, pero eso no significa que sea Jesús dice, no tengan miedo a morir, sino aquel que después de morir tiene el poder sobre el alma. Entonces las pandemias, todos vamos a caer, pero ahorita se está viendo en el mundo unos números que hoy decimos
cuántos están enfermos y cuántos han muerto, pero mañana habrán otras cifras. Esperamos a que pronto esta pandemia con este nombre, otro día será otro nombre, primero fue la cólera, la amarilla, una cantidad de nombres, pero lo importante es que nos acomodemos en el tiempo y espacio a las circunstancias de todos estos fenómenos del hombre que destruye en desobediencia. Atención, en la desobediencia desde Adán y Eva. No le hacen caso a Dios. El Señor les dice: está el árbol del bien y del mal y está el árbol de la vida. Ellos escogen el árbol del bien y del mal y son instruidos por el diablo y no le hacen caso a Dios. Entonces viene la desobediencia, y en la carta de Santiago dice: cuidado con la sabiduría humana, que es rastrera y es diabólica, porque la sabiduría humana no tiene el Espíritu Santo. Entonces en eso estamos en este momento. Dice entonces unas recomendaciones. Hay unas recomendaciones para este tiempo, esos tiempos que estamos atravesando, que si tú estás en la casa, hay personas que están muy angustiadas por tener que estar encerradas, porque los gobiernos dicen que es lo que se debe hacer, muy positivamente para unos y para otros es algo negativo. Pero la naturaleza está cambiando. Debemos tomar conciencia de lo que le estamos haciendo a la naturaleza. Si nosotros nos guardamos, la naturaleza va a cambiar, y nosotros también espiritualmente debemos cambiar. Entonces, tener calma, vivir en familia, porque muchos no tienen calma por estar trabajando y estar luchando el día al día y trabajando de más o engañando o haciendo lo que no deben. Pues una llamada, vivir en familia, porque muchos hogares se están destruyendo por muchas razones, sobre todo por el mundo, el ajetreo y todo eso. Entonces es un momento de profunda reflexión. El cuidar la naturaleza, que los animales están regresando, que los hemos visto, y esta grabación quedará en el tiempo. Si vuelve a suceder esto, recordemos que nosotros debemos ayudar a esa naturaleza. Las empresas y los carros y los contaminantes están destruyéndolo todo absolutamente. Entonces, ¿cómo volver al campo? En Revelaciones de María Santísima dice que al final de los tiempos, y en estos tiempos, debemos volver al campo, y mucha gente está regresando al campo, las ciudades se están infartando, y la contaminación y todos los demás que conlleva pues todos estos fenómenos. Y reflexionar profundamente sobre todo esto, y urgente volver a Dios. Entonces toda esta reflexión nos lleva a meditar cómo estamos con Dios, qué estamos haciendo con Dios, si de pronto lo hemos olvidado. Esta carrera loca, porque es una carrera loca, de la plata, el trabajo, el estudio, plata, trabajo, estudio, estudio, plata, trabajo, deporte, ejercicio y contaminación y destrucción del área. Entonces nosotros estamos acabando con todo. Pero si volvemos a Dios, vamos a reflexionar, y no necesitamos una pandemia. La pandemia no es un castigo, atención, la pandemia no es un castigo. La pandemia que estamos viviendo es un llamado de Dios a que tú reflexiones cómo está tu vida, que mires cómo está tu familia, cómo está tu espíritu, si realmente amas a Dios, y como nos dice la palabra en el Shema, Deuteronomio 6. Entonces temprano, levántate temprano, no es tiempo de dormir, no es tiempo de hacer nada, sino tiempo de organizarnos, reorganizar y repensar nuestras vidas delante del Señor temprano. Levántate temprano, ojalá 5 de la mañana, 6 de la mañana, temprano, y durante una hora en silencio, como dice el Señor a los discípulos en Getsemaní: ustedes ni una hora han podido acompañarme. Así cada día acompañamos a Dios una hora. Es lo ideal. Lo mínimo sería una hora, como dice el Padre Luis Toro, que recomiendo la grabación del Padre Luis Toro, muy interesante, y he aprendido mucho con este sacerdote. Entonces, una hora de oración en silencio delante del Señor, alabando al Señor un cuarto de hora, pidiendo perdón a Jesús por todo lo que pasa en el mundo, y al Espíritu Santo pidiendo Espíritu Santo otro cuarto de hora, y todo más o menos 45 minutos, y otros 15 de lectura bíblica, da un cuadro de una hora más o menos. Leer un texto del Evangelio, entonces ahí cuadra ese tiempo. Los que son católicos, somos católicos, rezar, orar, el rosario o las devociones, las celebraciones por televisión. En este tiempo que estamos en esta cuarentena, las iglesias están cerradas, entonces
por televisión puedes ver las celebraciones, si puedes con indicaciones del sacerdote de pronto asistir, algunos podrían asistir, por ejemplo, servidores, colaboradores y grupos, pero en grupos muy pequeños, a puerta cerrada. Se recomienda básicamente, y se ha recomendado que sea por televisión, por la cantidad de personas, ¿cierto? El grueso de las personas no pueden estar en grupos por esta cuarentena, entonces con alguien celebrar esas Eucaristías grabadas, entonces, y atentos a las indicaciones del párroco. Muy bien, esta grabación va terminando. Quiero que ustedes aprendamos de todo esto, a defender la vida, a cuidarnos, a orar. Y con estas indicaciones, recordarlas, tenerlas en cuenta en el corazón, en el tiempo y en el espacio que tú escuches esta grabación del Mateo 6:6, Isaías 26:20 y Éxodo 12:23. Y recordar que el Señor manda a sus ángeles. Nosotros nos tenemos que cuidar, porque al final de los tiempos dice que Dios mandará a sus ángeles al sonido de la trompeta y vendrán a organizar estos pueblos. Los que ejercieron el mal serán destruidos. Y por eso nosotros tenemos que estar en paz con Dios, orar, pegarnos de Dios. Que Dios y la Madre del Señor, María Santísima, nos acompañen. Sabemos que Dios es el Salvador y María Santísima intercede. No salva, no es diosa, pero intercede igual que los santos. Igual que Moisés, igual que Isaías, son santos. Ellos no son salvadores ni dioses. De la santidad, el Levítico 19, debemos ser santos porque Dios es santo. María es santa porque tiene que ser santa porque es la Madre del Señor Jesús. Pero todos tenemos que ser santos para poder entrar al reino de los cielos. Busquemos la santidad en medio de esta situación mundial y global que es tremenda, pero que vamos unidos en oración los unos por los otros. Dame me gusta y like para que sigamos compartiendo estos mensajes de salvación. Dios los bendiga.